Espera, detente un segundo. Antes de que arranque el motor y te lleve por este camino oscuro, necesito pedirte algo vital. Este canal está a punto de cruzar una meta importante, estamos rozando los 1000 suscriptores, y tu apoyo en este preciso instante puede ser la gasolina que necesitamos para seguir desenterrando las historias que nadie más se atreve a contar. Si lo que vas a escuchar logra erizarte la piel, si sientes ese nudo en el estómago al imaginarte solo en una carretera nocturna, te pido que te suscribas ahora, le des like y actives la campanita. Créeme, no querrás estar solo cuando lleguen las próximas historias. Ahora sí, ajusta tus espejos, porque empezamos. Dicen que te acostumbras a todo, que el ser humano es una máquina de adaptación capaz de normalizar lo impensable. Yo pensaba lo mismo. Mi nombre es Julián, y durante 15 años mi oficina fue la cabina delantera de una carroza fúnebre Cadillac del 98. He transportado de todo, desde ancianos que se fueron en paz mientras dormían, hasta jóvenes a los que la violencia de la ciudad les arrebató el futuro en un parpadeo. Conozco el olor de los crisantemos mezclado con el formol mejor que el perfume de mi propia esposa. Sé distinguir el llanto de la resignación del llanto de la culpa con solo escucharlo a 10 metros de distancia. Pensé que lo había visto todo. Pensé que la muerte era solo un trámite, un servicio logístico. Recoger el cuerpo, llevarlo a la iglesia, depositarlo en el cementerio. Un trabajo silencioso, respetuoso y, sobre todo, libre de sobresaltos. Pero estaba equivocado. Nada, absolutamente nada en mis años de oficio me preparó para la lección que aprendí a la mala en el viejo cementerio de San Judas, en las afueras de la ciudad. Todo se resume a una regla. Una sola regla que don Rogelio, el panteonero más antiguo del lugar, me dio mi primera semana de trabajo. Rogelio era un hombre de pocas palabras, con la piel curtida por el sol y las manos callosas de tanto cavar en la tierra dura. Tenía unos ojos que parecían haber visto el otro lado y decidido regresar por aburrimiento. Recuerdo ese día perfectamente. Estaba lloviendo, una de esas lluvias finas y molestas que convierten el cementerio en un lodazal. Yo acababa de dejar un servicio y estaba limpiando el volante de la carroza. Rogelio se acercó, se recargó en la ventanilla del conductor y me miró fijamente. No me saludó, no me preguntó cómo estaba. Simplemente señaló el espejo retrovisor central, ese rectángulo de vidrio que me permite ver hacia la parte trasera, hacia donde va el ataúd. «Muchacho», me dijo con esa voz rasposa que sonaba como piedras chocando entre sí, «puedes escuchar música si quieres, puedes fumar si te relaja, puedes incluso hablar solo si el camino se te hace largo, pero escúchame bien, cuando lleves carga pesada atrás, cuando el ataúd esté ocupado, nunca, bajo ninguna circunstancia, te quedes mirando por el retrovisor. Úsalo para maniobrar, sí, un vistazo rápido para no chocar. Pero no sostengas la mirada, no busques nada ahí». Yo me reí. Pensé que era una superstición de viejo, una de esas leyendas urbanas para asustar a los novatos. Le pregunté por qué. ¿Qué podía pasar? ¿Vería al muerto sentarse? Rogelio no se rió. Se acercó más, tanto que pude oler el tabaco rancio y la tierra húmeda en su ropa. «Porque los espejos son puertas, muchacho», susurró, «y a veces los que van atrás no saben que ya se fueron. Si los miras, si haces contacto visual con su reflejo, ellos creen que los estás invitando a volver. Y créeme, no quieres que se bajen antes de llegar a su destino». Durante años respeté la regla, más por costumbre que por miedo. Era fácil ignorar el espejo. La mayoría de los servicios eran de día, con el tráfico de la ciudad y el ruido de la vida distrayéndome. Miraba al frente, concentrado en la ruta, y el retrovisor se convertía en un objeto decorativo, una mancha borrosa en mi visión periférica, pero el tiempo, como el óxido en el metal, nos hace confiados. Nos hace descuidados. Fue a finales de octubre, hace exactamente 3 años. La empresa funeraria para la que trabajaba
recibió un contrato especial. Servicio VIP, lo llamó mi jefe. Se trataba de trasladar el cuerpo de un tal don Aurelio, un hombre que había amasado una fortuna inmensa en negocios de dudosa reputación. La familia quería discreción absoluta. Nada de cortejos fúnebres llamativos, nada de prensa. Querían que el traslado se hiciera de noche, desde la funeraria en el centro hasta el mausoleo familiar en el cementerio de San Judas, a las 3 de la mañana. Acepté el trabajo porque pagaban horas extras, y siendo sincero, necesitaba el dinero. Mi hija menor estaba por entrar a la universidad y cada peso contaba. Llegué a la funeraria a las 2:30 a.m. El ambiente estaba pesado, denso. No había nadie en la sala de velación. Solo el ataúd, una caja masiva de caoba oscura con herrajes de plata que brillaban bajo la luz tenue. Pesaba 1 tonelada. Mis compañeros me ayudaron a subirlo a la parte trasera de la carroza. Al cerrar la puerta trasera, sentí un escalofrío. No era el frío de la noche, era algo más. Era como si el aire dentro de la carroza hubiera bajado 10 grados de golpe. Me subí al asiento del conductor y ajusté el asiento. El olor a flores era sofocante esa noche, casi nauseabundo, tratando de ocultar algo más primitivo debajo. Antes de arrancar, vi a don Rogelio parado junto a la reja de salida de la funeraria. ¿Qué hacía el panteonero ahí, en el centro de la ciudad, a esa hora? No tenía sentido, pero ahí estaba, con su sombrero de paja y su mirada vacía, observándome. Bajé la ventanilla para saludarlo, para preguntarle si necesitaba un aventón de regreso al cementerio, pero él ni se inmutó. Solo levantó una mano y señaló, lenta y deliberadamente, hacia mis ojos y luego hacia el retrovisor. El gesto fue mecánico, robótico, como si le costara trabajo mover las articulaciones. «Nunca mires», le leí en los labios, aunque no emitió sonido alguno. Arranqué el motor. El Cadillac rugió, rompiendo el silencio de la calle desierta. Sentí una punzada de ansiedad en el estómago, pero la ignoré. «Estás cansado, Julián», me dije a mí mismo. «Es solo un viejo loco y un cadáver rico. Haz el trabajo, cobra el dinero y vete a casa». Si hubiera sabido lo que me esperaba en esos 40 kilómetros de carretera, me habría bajado del auto ahí mismo y habría renunciado, sin importar las deudas o la universidad. El trayecto hacia el cementerio de San Judas tomaba unos 45 minutos. Los primeros 20 fueron tranquilos, cruzando la ciudad dormida. Los semáforos parpadeaban en amarillo, como ojos cansados vigilando mi paso. Pero en cuanto tomé la carretera federal, esa que serpentea hacia las colinas y que carece de alumbrado público, las cosas empezaron a cambiar. Primero fue la radio. La tenía en una estación de baladas clásicas, a volumen bajo, para hacerme compañía. De repente, la señal comenzó a cortarse, reemplazada por una estática agresiva, chirriante. Intenté cambiar de estación, pero el sintonizador no respondía. La estática subía y bajaba de volumen, y entre el ruido blanco, juré escuchar algo. No eran palabras claras, eran susurros, voces superpuestas, como si muchas personas hablaran al mismo tiempo en una habitación cerrada. Apagué la radio de un golpe. El silencio que siguió fue peor. Ahora solo escuchaba el motor del Cadillac y el zumbido de las llantas sobre el asfalto. Y entonces escuché el golpe. Toc, toc. Venía de atrás, de la cabina trasera, del ataúd. Mi corazón dio un vuelco violento. Clavé la vista en el parabrisas, mis nudillos blancos de tanto apretar el volante. Es el asentamiento, pensé. El ataúd se acomodó con el movimiento del auto. Es física básica. Los cuerpos liberan gases, la madera cruje. Me repetí todas las explicaciones lógicas que conocía, esas que usaba para calmar a los familiares nerviosos. Pero el sonido se repitió, esta vez más fuerte, más deliberado. Toc, toc, toc. 3 golpes secos, rítmicos, como alguien llamando a una puerta, como alguien pidiendo permiso para entrar o para salir.
Aquí voy a hacer una pequeña pausa para preguntarte algo. Y no te preocupes, es rápido. ¿Alguna vez has estado solo en un lugar y has sentido con total certeza que alguien te está mirando desde atrás? Esa sensación de hormigueo en la nuca que te grita, no te voltees. Bueno, multiplica eso por 1000 y sabrás lo que sentí en ese momento. Déjame en los comentarios si alguna vez te ha pasado algo similar en la carretera. Mi mirada, traicionera y curiosa, buscó instintivamente el retrovisor. Recordé la advertencia de Rogelio. No busques nada ahí. Me forcé a mirar al frente, a las líneas blancas de la carretera que parecían hipnotizarme, pero la tentación era una garra física girando mi cabeza. El ambiente dentro del coche cambió drásticamente. El aire se volvió gélido, tan frío que podía ver mi propio aliento condensarse frente a mí. Era imposible. Era una noche templada de octubre y la calefacción estaba apagada. El frío venía de atrás, una ola de hielo que me golpeaba la nuca. «Julián». La voz no vino de la radio, no vino de afuera, vino de justo detrás de mi oreja, pegada a la rejilla de seguridad que separa la cabina del conductor de la parte trasera. Era una voz suave, culta, pero con un matiz metálico, antinatural. «Julián, hace frío aquí. ¿Podrías subir la temperatura?» Casi pierdo el control del volante. El coche dio un bandazo hacia el carril contrario, antes de que pudiera corregirlo. No había nadie conmigo. Estaba solo. Don Aurelio estaba muerto, embalsamado, sellado bajo 3 capas de madera y barniz. «No mires, no mires, no mires». Empecé a murmurar como un rezo, mis ojos clavados en la oscuridad de la carretera frente a mí. La situación se volvió insostenible. La voz seguía hablando, ya no pidiendo cosas, sino contando. 1, 2, 3 años desde que te fuiste, Julián. ¿Por qué no visitas? Esa frase me heló la sangre. No era la voz de don Aurelio. Esa frase me la había dicho mi hermano en un sueño, meses después de morir en un accidente de moto. ¿Cómo podía esa cosa saberlo? La entidad, o lo que fuera que viajaba en esa caja, estaba jugando conmigo. Usaba mis recuerdos, mis dolores, para atrapar mi atención. «Mira qué grande está el camino», continuó la voz, ahora sonando inquietantemente parecida a la de mi hermano. «Solo quiero que me veas, Julián, solo un vistazo. ¿Tanto miedo te doy? ¿A tu propio hermano?» Las lágrimas empezaron a nublarme la vista. Era una tortura psicológica diseñada a la perfección. La carretera parecía estirarse, hacerse infinita, como si el cementerio se alejara cada vez más. Miré el reloj del tablero. Habían pasado 2 horas. Debería haber llegado hace mucho. ¿Dónde estaba? ¿Seguía en la carretera federal o había cruzado a otro lugar, a uno de esos caminos que no aparecen en los mapas? Y entonces cometí el error. Fue un acto reflejo. Un destello de luz alta de un camión que venía en sentido contrario me deslumbró por un segundo. Y al recuperar la visión, mis ojos se fueron, sin que yo pudiera evitarlo, hacia el espejo retrovisor. No vi el ataúd. No vi la madera oscura ni los herrajes de plata. Lo que vi en el espejo fue el interior de la carroza. Sí, pero no estaba vacía. Sentado sobre el ataúd, con las piernas cruzadas y una tranquilidad aterradora, había un hombre. No era don Aurelio. No era mi hermano. Era un anciano con sombrero de paja, el mismo don Rogelio que supuestamente me esperaba en el cementerio, el mismo que había visto en la funeraria. Pero en el espejo, sus ojos no eran ojos. Eran 2 agujeros negros, 2 pozos de alquitrán que absorbían la poca luz que entraba por las ventanas. Me estaba sonriendo, una sonrisa demasiado ancha, con demasiados dientes que le partía la cara en 2. «Te dije que no miraras», dijo su reflejo. Sus labios no se movieron, pero escuché la voz dentro de mi cabeza, retumbando como un trueno. Frené de golpe. Las llantas chirriaron sobre el asfalto quemado, dejando marcas negras mientras el Cadillac derrapaba y quedaba atravesado en medio de la nada. El motor se apagó.
El silencio regresó, pero ahora era un silencio pesado, expectante, como el de un animal antes de saltar sobre su presa. Me giré físicamente hacia atrás, con el corazón en la garganta, esperando ver al anciano sentado sobre la caja. Pero no había nadie. Solo el ataúd de caoba, inamovible, solemne. —¿Quién anda ahí? —grité, mi voz quebrándose. Nadie respondió. Pero entonces, el retrovisor, ese maldito espejo que Rogelio me había advertido no usar, comenzó a vibrar. No el coche, solo el espejo. Y en la superficie del vidrio, una mano pálida, esquelética, comenzó a emerger desde adentro, como si el cristal fuera agua, tratando de agarrar mi hombro. Grité. Fue un grito ahogado, primitivo, el sonido de un animal acorralado. Mi instinto de supervivencia tomó el control antes de que mi cerebro pudiera procesar el horror de ver esa mano esquelética saliendo del espejo. Solté el volante, cerré el puño y con una fuerza que no sabía que tenía, golpeé el retrovisor. El vidrio estalló. No se rompió como un espejo normal. No hubo fragmentos afilados volando por la cabina. En su lugar, el cristal pareció implosionar, convirtiéndose en un polvo negro y denso que cayó sobre el tablero y mis piernas. La mano desapareció al instante, disolviéndose en esa misma ceniza oscura. El frío en la cabina se intensificó, calando hasta los huesos, y el olor a formol se volvió insoportable, mezclado ahora con algo más: azufre, olor a huevos podridos y tierra quemada. Me quedé jadeando, mirando el hueco donde antes estaba el espejo. Mis nudillos sangraban, pero el dolor se sentía lejano, amortiguado por la adrenalina. «Arranca», me ordené a mí mismo. «Lárgate de aquí». Giré la llave. El motor tosió, ahogado, negándose a cooperar. «Vamos, por favor, vamos», supliqué, golpeando el volante. En la parte trasera, el silencio era absoluto. Ya no había golpes, ni voces, pero sentía la presión, sentía la intención de lo que viajaba conmigo. Era como tener a un depredador respirándote en la nuca, esperando que te muevas para atacar. Al tercer intento, el Cadillac rugió a la vida. No esperé ni un segundo. Pisé el acelerador a fondo, las llantas traseras patinando en la grava del acotamiento antes de encontrar tracción en el asfalto. Conduje como un maníaco, con las luces altas cortando la oscuridad, desesperado por ver las luces de la ciudad, una gasolinera, otro coche, lo que fuera. Pero la carretera había cambiado. Ya no reconocía el paisaje. Donde deberían estar los señalamientos verdes de la autopista federal, solo había cactus retorcidos y sombras que parecían estirarse hacia el asfalto. No había luces a lo lejos. El cielo estaba cubierto de nubes bajas y pesadas que no dejaban pasar ni el brillo de la luna. Miré el reloj del tablero. Las 3:15 a.m. Habían pasado solo 15 minutos desde que salí de la funeraria según el reloj, pero mi cuerpo me decía que llevaba horas conduciendo. Era esa sensación de tiempo perdido de la que hablan algunos camioneros viejos en las paradas de descanso. Esa distorsión temporal que ocurre cuando entras en un lugar donde las leyes de la física se doblan. ¿Te ha pasado alguna vez manejar y de repente darte cuenta de que no recuerdas los últimos 50 kilómetros? Si es así, ten cuidado. Quizás tú también cruzaste la línea sin saberlo. Seguí conduciendo, no porque supiera a dónde iba, sino porque detenerse sentía como una sentencia de muerte. La carretera se volvió más estrecha, el asfalto más viejo y agrietado. Empecé a ver cosas en los márgenes. Al principio pensé que eran árboles o arbustos, pero a medida que mis faros los barrían, las formas se definían. Eran coches, camiones, sedanes antiguos, incluso alguna motocicleta oxidada. Estaban abandonados a los lados del camino, medio devorados por la maleza y el polvo. Parecía un cementerio de vehículos que se extendía por kilómetros. Algunos tenían las puertas abiertas, otros estaban volcados, y lo peor de todo, ninguno parecía reciente.
Eran modelos de los 80, de los 70. Incluso vi un Ford de los años 50 con la pintura completamente descarapelada. Recordé las historias de las rutas fantasma, caminos que aparecen cuando estás demasiado cansado, demasiado desesperado, o en mi caso, cuando llevas una carga que no pertenece a este mundo. Don Rogelio tenía razón. El espejo era una puerta, y al mirar, yo la había abierto. Había invitado al cementerio a venir a mí antes de que yo llegara a él. De repente, una figura apareció en medio de la carretera a unos 100 metros. Pisé el freno, el coche derrapando ligeramente. La figura no se movió. A medida que me acercaba, reduciendo la velocidad por precaución y por terror, vi quién era. Era una mujer joven, vestida con ropa que parecía de hace décadas. Estaba de espaldas a mí, con el cabello largo y negro cayendo sobre sus hombros. Pero lo que me hizo temblar no fue su presencia, sino lo que hacía. Estaba saludando no a mí, sino a la nada, agitando la mano suavemente como si despidiera a alguien que se alejaba. «No pares», me dijo una voz en mi cabeza. No era la voz metálica del ataúd. Era mi propia intuición, gritando en pánico. «Si paras, se sube». Esquivé a la mujer en el último segundo. Al pasar junto a ella, vi su rostro reflejado fugazmente en mi ventanilla lateral. No tenía cara. Donde debían estar sus facciones, la piel era lisa, como la de un maniquí sin terminar. Aceleré a fondo, sintiendo cómo el corazón me golpeaba las costillas. En el espejo lateral, el único que me quedaba y que no me atrevía a mirar directamente, solo de reojo, vi que la carretera detrás de mí se llenaba de niebla. Una niebla espesa, gris, que avanzaba más rápido que el coche, tragándose el mundo a mis espaldas. Finalmente, entre la niebla y la oscuridad, vi algo familiar. Un arco de piedra enorme, cubierto de enredaderas secas y musgo negro. Las puertas de hierro forjado estaban abiertas de par en par, oxidadas y torcidas. Arriba, en letras de metal que apenas se sostenían, se leía «Cementerio San Judas». Solté un suspiro de alivio que se transformó en un gemido de angustia. Sí, era el cementerio, pero no era mi cementerio. El San Judas que yo conocía estaba cuidado. Tenía pasto verde en la entrada y luces solares en el camino principal. Este lugar parecía haber sido abandonado hace 100 años. Las tumbas estaban rotas, las cruces inclinadas como dientes chuecos en una boca podrida. Pero no tenía otra opción. Mi trabajo era entregar el cuerpo. Quizás, solo quizás, si dejaba a don Aurelio en su mausoleo, esta pesadilla terminaría. Quizás era una prueba. Entregar la carga, me repetí. Solo entrega la carga y vete. Entré con el coche despacio. El camino de grava crujía bajo las llantas como huesos rompiéndose. No había nadie, ni el guardia de seguridad de la entrada, ni don Rogelio. Solo silencio y niebla. Busqué el mausoleo de la familia de la Vega. Sabía dónde estaba, en la sección norte, la más exclusiva. Mientras avanzaba, los faros iluminaban estatuas de ángeles que parecían seguirme con la mirada. Juro que vi a uno de piedra cambiar de posición cuando la luz pasó sobre él. Sus alas, antes plegadas, ahora parecían estar abiertas, listas para volar o para atacar. Llegué al mausoleo. Era una estructura imponente de mármol negro, con puertas de bronce y vitrales oscuros. Estacioné la carroza justo enfrente, dejando el motor encendido y los faros apuntando a la entrada de la cripta. Necesitaba luz, necesitaba sentir que no estaba completamente a oscuras con esa cosa. Bajé del auto. El aire olía a tierra mojada, pero una tierra vieja, rancia, como si acabaran de abrir una fosa común. Me dirigí a la parte trasera de la carroza. Mis manos temblaban tanto que me costó trabajo encontrar la manija de la puerta. «Vamos, Julián, es solo un cuerpo, es solo un cuerpo», susurré, tratando de convencerme. Abrí la puerta trasera. El mecanismo gimió por la falta de aceite.
El interior de la carroza estaba oscuro, una boca de lobo que parecía tragarse la luz de los faros. El ataúd de don Aurelio seguía ahí, en el centro, aparentemente intacto. Pero entonces lo vi. La tapa del ataúd no estaba como la habíamos dejado. Cuando cargamos el cuerpo en la funeraria, los cerrojos de plata estaban perfectamente sellados. Yo mismo verifiqué que estuvieran cerrados. Era parte del protocolo. Pero ahora, bajo la luz amarillenta de los faros traseros, vi que uno de los cerrojos laterales estaba abierto. No roto, abierto, como si alguien hubiera manipulado el mecanismo con cuidado. Y había algo más. Sobre la madera pulida de caoba, cerca de la cabecera, había marcas. Arañazos profundos que habían levantado el barniz y astillado la madera, pero lo aterrador era la dirección de los arañazos. No venían de afuera, como si alguien hubiera intentado entrar. La madera estaba astillada hacia afuera. Alguien había estado rascando desde adentro. Me quedé paralizado, con la mano en la puerta de la carroza, incapaz de moverme. Mi mente racional trataba de buscar una explicación. Fue el viaje, el movimiento del coche, alguna herramienta suelta. Pero en el fondo sabía la verdad. Los golpes que escuché en la carretera, el toc-toc, no eran el asentamiento del cuerpo, eran intentos de salir. Un sonido rompió mi parálisis, un chirrido suave, metal contra metal. El segundo cerrojo del ataúd saltó frente a mis ojos. ¡Clac! Di un paso atrás, tropezando con mis propios pies. Ya no había dudas. Lo que estaba dentro de esa caja se estaba moviendo. Y no era un espasmo post-mortem, era algo deliberado, consciente. ¿Don Aurelio? Pregunté, sintiéndome el ser más estúpido del planeta por hablarle a un muerto. La respuesta no fue palabras, fue una risa. Esa misma risa seca y malévola que había escuchado en mi cabeza cuando vi al anciano en el espejo. Pero ahora venía de adentro del ataúd, amortiguada por la madera, pero inconfundible. «No soy Aurelio», susurró la voz, y esta vez la tapa del ataúd comenzó a deslizarse lentamente hacia un lado, empujada por una mano que no tenía color, ni vida, ni piel. Era una mano de hueso y sombra, idéntica a la que había salido del espejo. Retrocedí, buscando con la mano algo, lo que fuera, para defenderme. Mi mano chocó con la pala que siempre llevamos en el compartimento lateral para emergencias. La agarré con fuerza, sintiendo el peso reconfortante del acero y la madera. «¡Quédate ahí!», grité, levantando la pala como un bate de béisbol. «¡No salgas!». La tapa cayó al suelo de la carroza con un estruendo seco. El interior del ataúd quedó expuesto. Me obligué a mirar, preparado para ver al cadáver de don Aurelio levantándose, o quizás al anciano del espejo, pero el ataúd estaba vacío. No había cuerpo, no había ropa, no había nada, solo el satén blanco del forro, rasgado y sucio, y en el fondo, donde debería estar la cabeza del difunto, había un objeto pequeño, negro y brillante, un espejo de mano antiguo. Y en el reflejo de ese pequeño espejo vi algo que me hizo soltar la pala y caer de rodillas en la grava. En el pequeño espejo de mano, ese óvalo de vidrio antiguo con mango de plata, no vi mi rostro reflejado. No vi mis ojos inyectados en sangre ni el sudor frío que me bajaba por la frente. Lo que vi fue la cabina de la carroza fúnebre, pero no la cabina vacía. Vi el asiento del conductor desde un ángulo imposible, como si estuviera mirando desde el asiento trasero, a través de la rejilla de seguridad. Y en el asiento del conductor, agarrando el volante con fuerza, estaba yo. Era yo, Julián. Pero ese yo del espejo no estaba arrodillado en la grava gritando de terror. Ese Julián estaba conduciendo, con la mirada fija en la carretera, cantando bajito una canción que no podía escuchar.
y en el espejo retrovisor de ese coche, en el reflejo dentro del reflejo, vi lo que realmente viajaba atrás. No era don Aurelio, era una masa oscura, una sombra con forma humana que golpeaba el cristal desesperadamente, tratando de salir. Esa sombra era yo. El espejo se me cayó de las manos. Se hizo añicos contra la piedra del mausoleo, pero el sonido no fue de cristal roto. Fue como si se rompiera un hueso, un crujido húmedo y desagradable. Entendí la trampa. Entendí el horror de la advertencia de don Rogelio demasiado tarde. Los espejos son puertas. Al mirar por el retrovisor en la carretera, no solo había invitado a algo a entrar, había intercambiado lugares. Mi cuerpo, mi cáscara física, seguía conduciendo en el mundo real, en piloto automático, poseído por la necesidad de terminar el trabajo. Pero mi conciencia, mi alma, o lo que sea que somos realmente, había sido succionada hacia este lado, hacia el mundo del retrovisor, un lugar donde la niebla nunca se levanta, un lugar donde los muertos no descansan, sino que esperan. Me levanté tambaleándome. La realidad del cementerio empezó a ondular, como una pintura al óleo derritiéndose por el calor. Las estatuas de los ángeles ya no solo me miraban, ahora sonreían, y no eran sonrisas de bondad, eran muecas de hambre. «Bienvenido al turno de noche, Julián», dijo una voz detrás de mí. Me giré. Don Rogelio estaba sentado en los escalones del mausoleo de los de la Vega, pero ya no vestía su ropa de trabajo sucia de tierra. Llevaba un traje negro impecable, antiguo, de corte funerario del siglo XIX. Se estaba limpiando las uñas con una navaja de bolsillo. «Te lo advertí», dijo sin levantar la vista. «Te dije que no miraras, pero la curiosidad siempre gana. Siempre creen que son más listos que la regla». «¿Qué es esto?», logré balbucear. Mi voz sonaba pequeña, insignificante en la inmensidad de ese cementerio. «¿Estoy muerto?». Rogelio soltó una carcajada seca, como hojas muertas arrastradas por el viento. Cerró su navaja y se puso de pie. Era mucho más alto de lo que recordaba. Su sombra se proyectaba sobre mí, cubriéndome por completo. «Muerto es una palabra muy definitiva, muchacho. No estás muerto, aún no. Digamos que estás extraviado. Eres un paquete que se cayó del camión de mudanzas. Caminó hacia la carroza abierta y acarició el ataúd vacío con una ternura que me revolvió el estómago. Este lugar es un depósito», continuó, «un cruce de caminos. Aquí terminan las cosas que se pierden en la carretera. Los camioneros que se duermen al volante, los viajeros que toman atajos que no existen, y los choferes de carrozas fúnebres que no respetan las reglas». Me señaló con un dedo largo y huesudo. «Tu cuerpo sigue allá afuera, Julián, manejando hacia el cementerio real. Pero ya no eres tú quien maneja. Es el pasajero. Él tomó el volante cuando tú miraste por el espejo. Él quería volver, y tú le diste la llave. Ahora él tiene tu vida, tu esposa, tu hija que va a la universidad. Y tú tienes esto». La mención de mi hija fue como un golpe físico. La furia superó al miedo por un instante. Me lancé hacia él, levantando la pala de nuevo, dispuesto a partirle la cabeza a ese viejo maldito. «¡Devuélveme!», grité. «¡Sácame de aquí!». Rogelio ni se inmutó. Cuando la pala estaba a centímetros de su cara, simplemente se desvaneció como humo. Mi golpe atravesó el aire y perdí el equilibrio, cayendo de bruces sobre la tierra húmeda. La voz de Rogelio resonó ahora desde todas partes, retumbando en el cielo nublado. «No se sale de aquí peleando, Julián. Se sale pagando. Siempre hay un peaje». El suelo bajo mis pies empezó a vibrar. Las tumbas alrededor del mausoleo comenzaron a abrirse. No se levantaron zombis de película. Fue algo peor. De la tierra brotaron manos, cientos de ellas, pálidas, grises, azules. Manos de niños, de ancianos, de obreros. Todas buscaban algo a qué aferrarse. Todas buscaban calor. Y yo era la única cosa caliente en kilómetros a la redonda. Corrí. No había otra opción.
Corrí hacia donde creía que estaba la salida, hacia ese arco oxidado por el que había entrado. Pero el cementerio de San Judas, en este lado del espejo, no tenía lógica geográfica. Mientras corría, las hileras de tumbas se movían, se desplazaban lateralmente como piezas de un tablero de ajedrez gigante, cerrándome el paso, creando callejones sin salida. Salté sobre lápidas, resbalé en el barro, me rasgué los pantalones con las rejas de hierro de las tumbas olvidadas. Escuchaba los pasos detrás de mí. No eran pasos humanos. Sonaba como si algo pesado se arrastrara, como un saco de carne húmeda siendo jalado por la grava. ¡Shk! 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 ¡Ayúdame! Escuché gritar a alguien a mi izquierda. Me detuve un microsegundo. En una fosa abierta vi a un hombre joven, vestido con un uniforme de repartidor de FedEx. Me miraba con ojos desorbitados, medio enterrado en la tierra negra que parecía succionarlo hacia abajo como arenas movedizas. «¡No me dejes!», gritó. «Llevo 3 días aquí, solo miré el GPS, solo miré el maldito GPS. Quise ayudarlo, de verdad quise, pero entonces vi que la tierra alrededor de él no era tierra, eran bocas». Cientos de bocas diminutas en el suelo que mordían y masticaban su uniforme y su piel. El hombre gritó de nuevo y fue arrastrado hacia las profundidades de un tirón violento. El horror me dio nuevas fuerzas. Corrí más rápido, mis pulmones ardiendo como si hubiera inhalado ácido. ¿Alguna vez has tenido esa pesadilla donde corres y corres, pero no avanzas, donde tus piernas se sienten de plomo? Déjame decirte algo. Esa sensación es real. Es la atmósfera de este lugar tratando de pegarse a ti, tratando de cansarte para que te rindas y te conviertas en parte del paisaje. Finalmente vi la reja. Estaba lejos, a unos 500 metros, al final de una colina empinada llena de cruces blancas anónimas. Pero había un problema. Entre la reja y yo, parado en medio del camino principal, estaba la carroza fúnebre, mi Cadillac. Pero ahora no se veía normal. El metal parecía estar respirando, expandiéndose y contrayéndose. Los faros eran rojos, como ojos inyectados en sangre. Y el motor rugía con un sonido gutural, como el gruñido de una bestia hambrienta. El coche estaba vivo, y estaba bloqueando la única salida. Me detuve en seco, jadeando, con el sudor empapándome la espalda. La carroza monstruo aceleró el motor en respuesta a mi presencia. Brom, era un desafío. ¿Crees que puedes ganarle a la máquina?, susurró la voz de Rogelio en mi oído, aunque él no estaba visible. Miré a mi alrededor buscando un arma, un camino alternativo, algo. Mis ojos se posaron en una cripta antigua a mi derecha. Tenía una estatua de la Virgen María llorando, pero sus lágrimas eran negras y espesas. En la base de la estatua había una inscripción en latín que extrañamente podía entender. Mors certa, hora incerta. La muerte es segura, la hora es incierta. Y debajo de la inscripción había algo apoyado, una barra de hierro. Una de esas palancas que usan los panteoneros para abrir las losas de piedra. Me lancé hacia ella. La carroza rugió y arrancó, quemando llanta, lanzándose hacia mí como un toro de lidia hecho de acero y cromo. Me tiré hacia la cripta justo a tiempo. El Cadillac embistió la estatua de la Virgen, haciéndola pedazos. Piedra y metal volaron por el aire. El impacto fue brutal, sacudiendo el suelo. Rodé por el suelo y agarré la barra de hierro. Me puse de pie, enfrentando al vehículo. La carroza dio marcha atrás, preparándose para el segundo golpe. El parabrisas estaba polarizado, completamente negro, pero podía sentir la mirada de quien, o lo que, estuviera conduciendo. ¡Sal!, grité golpeando la barra contra mi mano. ¡Sal y enfréntame! La puerta del conductor se abrió lentamente. No bajó un monstruo. No bajó Rogelio. Bajó una niña. Tendría unos 7 años. Llevaba un vestido de primera comunión, blanco y pulcro, que contrastaba violentamente con la suciedad del cementerio.
Tenía el cabello rubio y rizado, y sostenía un osito de peluche al que le faltaba un ojo. Me quedé helado, con la barra de hierro levantada. Esto no podía ser. «Papá», dijo la niña. Se me cayó el alma a los pies. No era mi hija. Mi hija tenía 18 años y el cabello oscuro. Pero la voz era idéntica a la de mi hija cuando era pequeña. Era la misma voz que me pedía que le leyera cuentos, la misma voz que me decía «te quiero» antes de dormir. «¿No eres ella?», dije, mi voz temblando. La niña sonrió, y al igual que con el anciano, la sonrisa fue lo que la delató. Se abrió demasiado, rasgando las comisuras de sus labios, revelando encías negras y dientes afilados como agujas. «Tu hija te extraña, Julián», dijo la cosa con la voz de mi niña. «Ella está en casa ahora, cenando con el pasajero. Él es muy amable con ella. Le acaricia el pelo. Le dice que todo va a estar bien. ¿Quieres volver a verla?» La furia me cegó. La imagen de esa cosa, del pasajero, tocando a mi familia, usurpando mi lugar, me dio una claridad asesina. «¿Qué tengo que hacer?», pregunté, apretando la barra de hierro hasta que mis nudillos crujieron. La niña monstruo señaló hacia una tumba abierta a unos metros de distancia, una tumba fresca, profunda y oscura. «Un alma por un alma», dijo. «El cementerio tiene hambre, Julián. Siempre tiene hambre. Si quieres salir, tienes que dejarnos a alguien más. Tienes que llenar ese hueco». «¿A quién?», pregunté, aunque temía la respuesta. «No importa quién», respondió Rogelio, apareciendo de nuevo junto a la niña. «Importa que tú lo traigas. Tienes que conducir para nosotros. Tienes que ser el recolector». «Lo haré», dije. Mi voz sonó como si saliera de una garganta llena de vidrios rotos. «Haré lo que sea, pero deja a mi hija en paz. Si la tocas, si le haces daño a un solo pelo de su cabeza, quemaré este cementerio hasta los cimientos, contigo adentro». La niña monstruo soltó una risita encantada, aplaudiendo con sus manitas pálidas. Rogelio, por su parte, asintió solemnemente, como un banquero cerrando una hipoteca ventajosa. «Trato hecho, Julián. Un alma por un alma. Llena el hueco y te devolveremos tu vida. Pero recuerda, el reloj corre, el pasajero se aburre fácilmente, y cuando se aburre, tiene hambre». Rogelio chasqueó los dedos. El sonido fue como un disparo de cañón. De repente, el mundo se puso negro. Sentí una presión inmensa en el pecho, como si me estuvieran enterrando vivo bajo toneladas de tierra húmeda. No podía respirar. Traté de gritar, pero mi boca estaba llena de ceniza. Sentí que caía, girando en un vórtice de oscuridad y frío, mientras las risas de los muertos resonaban en mis oídos. Desperté de golpe. Estaba sentado en el asiento del conductor del Cadillac. Mis manos aferraban el volante con tanta fuerza que me dolían los dedos. Respiré hondonadas de aire, tosiendo y escupiendo un sabor metálico. Miré a mi alrededor frenéticamente. Estaba estacionado en el acotamiento de la carretera federal, justo donde había frenado horas atrás. El motor estaba apagado, pero el capó estaba caliente. Miré el reloj del tablero, 3:33 AM. El número maldito. Había sido un sueño, una alucinación por el estrés y los gases del formol. Toqué mi cara, mi pecho. Todo parecía real. Miré el asiento del copiloto. Estaba vacío. Miré hacia atrás, hacia la cabina. El ataúd de don Aurelio estaba allí, cerrado, solemne, tal como lo había subido en la funeraria. Por un segundo, la esperanza inundó mi pecho. Fue una pesadilla, pensé, casi riendo de histeria. Te quedaste dormido, Julián. Solo fue una maldita pesadilla. Entonces, mis ojos se dirigieron al espejo retrovisor central. No estaba roto. El vidrio estaba intacto, limpio. Pero cuando me miré en él, mi reflejo no hizo lo que yo hacía. Yo estaba jadeando, con los ojos muy abiertos. Mi reflejo en el espejo estaba tranquilo, inexpresivo, y tenía los ojos completamente negros. El reflejo levantó una mano y señaló hacia el tablero.
donde mi teléfono celular acababa de encenderse. Lo tomé con manos temblorosas. Había un mensaje nuevo. No era de mi esposa, ni de mi jefe. Era de un número desconocido, compuesto solo por ceros. El mensaje decía: la cuenta ha comenzado. Objetivo 1. Intersección Ruta 4 y Camino Viejo. Mujer, 25 años. Está esperando. No la hagas esperar. Y adjunto al mensaje una foto. Una foto tomada desde el interior de mi propia casa, mostrando a mi hija durmiendo en su cama, ajena al horror que la observaba desde las sombras de su propia habitación. No tuve opción. Arranqué el motor. El Cadillac rugió, pero esta vez el sonido era diferente, más profundo, más agresivo. El coche parecía anticipar lo que íbamos a hacer. Se sentía pesado, como si la carrocería hubiera absorbido la densidad del cementerio. Seguí las instrucciones del mensaje. La Ruta 4 y Camino Viejo era un cruce desolado, conocido por los accidentes frecuentes y por ser un punto donde las chicas de la vida galante a veces esperaban clientes de paso. Pero a esta hora, con la niebla bajando de los cerros, parecía la boca del lobo. Mientras conducía, intenté racionalizar lo que estaba a punto de hacer. Solo voy a ver, me dije. No voy a matar a nadie. No soy un asesino. Pero una voz en mi mente, una voz fría y pragmática que no reconocía como mía, susurró: no vas a matar, vas a recolectar. Ya están marcados. Solo eres el transporte. Llegué a la intersección y allí estaba. Una mujer joven, tal como decía el mensaje. Llevaba una chaqueta de mezclilla y una falda corta, y estaba abrazándose a sí misma para protegerse del frío. Tenía el maquillaje corrido, como si hubiera estado llorando. Al ver las luces de la carroza, no se asustó. Al contrario, dio un paso hacia la carretera y levantó la mano. Frené junto a ella. Bajé la ventanilla del copiloto. ¿Estás perdido, amigo?, preguntó ella con voz temblorosa pero desafiante. ¿O buscas compañía? Aunque tu coche es un poco raro para una cita. La miré. Era joven, bonita en un sentido triste y desgastado. Tenía toda una vida por delante, o al menos eso parecía. Pero cuando la miré más de cerca, vi algo extraño. Alrededor de ella, el aire parecía vibrar, como si hubiera una estática invisible. Y sobre su cabeza, flotando apenas visible en la niebla, había una sombra tenue, una mancha gris que parecía la huella de una mano, la marca de Rogelio. «Sube», dije. Mi voz sonó autoritaria, carente de emoción. No fui yo quien lo dijo, fue el instinto del recolector tomando el control. «¿A dónde vas?», preguntó ella, dudando un segundo al ver la parte trasera de la carroza. «¿A dónde necesitas ir?», respondí. «Lejos de aquí». Ella lo pensó un momento. Miró hacia la oscuridad de la carretera detrás de ella, como si huyera de algo peor que un hombre en una carroza fúnebre. «Está bien», dijo, y abrió la puerta. En cuanto se sentó en el asiento del copiloto, el olor a azufre llenó la cabina. Ella no pareció notarlo. Se frotó las manos y suspiró. «Gracias, en serio. Mi novio me bajó del coche hace 3 kilómetros. Es un idiota. Solo quiero ir a casa». «Sí», dije metiendo primera. «Vamos a casa». El espejo retrovisor, ese maldito espejo negro, brilló por un segundo, y en el reflejo vi que el asiento trasero ya no tenía el ataúd de don Aurelio. En su lugar había una boca oscura, un túnel infinito que giraba y giraba. Conduje en silencio. La chica, que dijo llamarse Elena, hablaba sin parar. Probablemente eran los nervios. Hablaba de su novio abusivo, de sus sueños de irse a la capital para estudiar cosmetología, de lo mucho que extrañaba a su abuela. Cada palabra era una puñalada en mi conciencia, era una persona real, tenía sueños, miedos, gente que la quería, y yo la estaba llevando al matadero. «Oye, ¿por qué tan callado?», preguntó Elena después de un rato mirándome con curiosidad. «Es requisito del trabajo ser tan serio. Digo, trabajas con muertos, supongo que no son muy conversadores.
Apreté el volante hasta que mis nudillos crujieron. Quise gritarle, «¡Bájate! ¡Salta del coche ahora mismo y corre!». Quise girar el volante y estrellarnos contra un árbol para acabar con esto. Pero mis manos no me obedecían. Estaban bloqueadas en la posición de las 10 y las 2, guiadas por una fuerza invisible. El coche se conducía solo hacia el cementerio de San Judas. «Elena», dije forzando las palabras a salir, «¿crees en Dios?». Ella se rió, una risa nerviosa. «¿Qué pregunta tan intensa para las 4 de la mañana?» «Pues, supongo. Mi abuela me llevaba a misa». «¿Por qué? ¿Crees que me voy a ir al infierno por subirme al coche de un extraño?» «No», susurré. «Creo que el infierno viene a nosotros». El ambiente en el coche cambió de golpe. Las luces del tablero parpadearon y se apagaron. Los seguros de las puertas bajaron con un clac simultáneo y violento. Elena dio un salto. «Oye, ¿qué te pasa?», dijo, su voz subiendo de tono. «Abre los seguros, déjame bajar. Esto no es gracioso». «No puedo», dije, y las lágrimas empezaron a correr por mi cara. «Lo siento mucho, Elena, de verdad lo siento, pero tengo una hija». «¿De qué estás hablando? Abre la maldita puerta». Elena empezó a golpear el vidrio y a jalonear la manija. Pero la puerta no cedía. Era como si estuviera soldada. El coche aceleró por sí mismo, el motor rugiendo con una furia mecánica. Afuera, el paisaje se desdibujó. Los árboles se convirtieron en manchas grises y la niebla se tragó la carretera. «¡Estás loco!», gritó ella, lanzándose hacia mí para intentar quitarme el volante. Pero en cuanto me tocó, gritó de dolor y se apartó. Miró su mano, estaba quemada, roja y ampollada, como si hubiera tocado una estufa caliente. «No me toques», le advertí, sintiendo un frío gélido emanar de mi propia piel. Ya no soy yo». En el retrovisor, la oscuridad del túnel trasero comenzó a expandirse. Escuché el sonido de cadenas arrastrándose y susurros que decían el nombre de ella. «Elena, Elena, ven». Ella lo escuchó también. Se quedó paralizada mirando hacia atrás, hacia la rejilla de seguridad. Sus ojos se llenaron de un terror absoluto. «¿Qué traes ahí atrás?», susurró. «¿Qué es eso?». Las puertas oxidadas de San Judas aparecieron de la nada, surgiendo de la niebla como las mandíbulas de una bestia gigante. No estaban cerradas, estaban abiertas, esperándonos. El Cadillac cruzó el umbral sin disminuir la velocidad. El cambio fue instantáneo. El sonido de los neumáticos sobre el asfalto desapareció, reemplazado por el crujido de huesos y grava. La temperatura dentro del coche cayó bajo cero. «Por favor», suplicó Elena, acurrucada contra la puerta del copiloto, llorando histéricamente. «Tengo dinero, tengo tarjetas, llévatelo todo, pero déjame ir». Detuve el coche frente al mausoleo de los de la Vega, el mismo lugar donde había estado con Rogelio. El motor se apagó solo. El silencio que siguió fue más aterrador que los gritos. «No quiero tu dinero, Elena», dije, sintiendo que mi alma se rompía en 1000 pedazos. «Ellos te quieren a ti». Las puertas traseras de la carroza se abrieron de golpe. ¡Bang! Una ráfaga de viento succionó el aire de la cabina hacia atrás. Elena gritó, agarrándose del tablero, del asiento, de lo que fuera. Una fuerza invisible, una gravedad antinatural, la jalaba hacia la parte trasera, hacia el compartimento de carga. «¡Ayúdame!», me gritó, mirándome a los ojos. Vi su pánico, su vida, su humanidad. Y yo me quedé ahí, sentado, con las manos en el volante, llorando como un cobarde. «Perdóname», fue lo único que pude decir. La rejilla de seguridad que separaba la cabina se dobló como si fuera de papel. Manos oscuras, hechas de sombra y humo, pasaron a través de la abertura y la agarraron. La tomaron por los hombros, por el cabello, por la ropa. Elena luchó, pateó, gritó, mordió, pero eran demasiados. La arrastraron hacia atrás, a través de la rejilla rota, hacia la oscuridad del ataúd que ya no era un ataúd, sino una boca abierta al abismo. Su último grito fue cortado de golpe cuando las puertas traseras se cerraron con un estruendo final.
Clank. Silencio. Me quedé solo en la cabina destrozada. El olor a azufre se disipó lentamente, reemplazado por el olor familiar de las flores muertas. Mi teléfono vibró. Lo tomé con manos que parecían ajenas. Un nuevo mensaje del número de ceros. Pago 1 recibido, saldo restante 12. Siguiente ubicación en 24 horas. Conduce con cuidado, papá. Vomité. Abrí la puerta del conductor, caí al suelo y vomité hasta que no me quedó nada en el estómago. Me quedé ahí tirado, en la tierra maldita de San Judas, sabiendo que acababa de convertirme en algo peor que un monstruo. Me había convertido en su empleado, y todavía faltaban 12 almas inocentes para recuperar la mía. Miré al cielo, esperando ver a Dios o a algún ángel que me castigara, que me lanzara un rayo y acabara con mi miseria. Pero el cielo estaba vacío, solo estaba la luna, fría e indiferente, y el reflejo de mis propios ojos negros en el espejo retrovisor que ahora me mostraba algo nuevo. Una sonrisa, mi propia sonrisa, torcida y cruel, que yo no estaba haciendo. Los días siguientes se convirtieron en una mancha borrosa de sangre y gasolina. 12. Ese era el número mágico. 12 vidas para comprar la mía. Me convertí en una máquina, en un engranaje eficiente del cementerio de San Judas. Dejé de preguntar nombres. Dejé de mirarles a la cara. Aprendí que si los humanizaba, si dejaba que me contaran sus historias, el dolor era insoportable. Así que subía el volumen de la estática en la radio para no escuchar sus súplicas. El pasajero, esa cosa que usaba mi cuerpo en el mundo real, cumplía su parte del trato con una crueldad exquisita. Me enviaba fotos cada noche. Fotos de mi esposa sonriendo en una cena romántica. Fotos de mi hija graduándose de la preparatoria con honores. En cada imagen yo aparecía sonriendo, un padre y esposo modelo. Era mejor que yo. Más atento, más cariñoso, más exitoso. Mi familia no me extrañaba. Estaban más felices con el monstruo que conmigo. Esa comprensión fue lo que terminó de romperme. Empecé a sentir envidia de mi propio parásito, y con la envidia llegó la oscuridad. La 12ª víctima fue un hombre mayor, un vagabundo que encontré bajo un puente. No luchó. Cuando lo subí a la carroza, me miró con sus ojos lechosos y me dijo: «Gracias». Ya estaba cansado. Esa entrega fue diferente. Cuando las puertas de San Judas se cerraron tras él, el aire en la carroza cambió, el frío desapareció, el olor a azufre se disipó, el silencio regresó, pero esta vez no era amenazante, era el silencio de una deuda saldada. Don Rogelio apareció junto a mi ventanilla. Ya no llevaba el traje antiguo, sino su ropa de trabajo de siempre, sucia y gastada. Se quitó el sombrero de paja y asintió. «Está hecho, Julián. La cuenta está saldada. El cementerio está satisfecho. Por ahora». «Devuélveme», dije. No había alegría en mi voz, solo cansancio infinito. «Claro», respondió Rogelio, abriendo la puerta del conductor. «Pero recuerda, muchacho, uno nunca regresa del todo. Algo de ti se queda aquí, y algo de aquí se va contigo. Es la ley del intercambio». Me tocó la frente con su dedo índice, frío como un carámbano. «Despierta». Abrí los ojos. Estaba en mi cama. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando las partículas de polvo que bailaban en el aire. El reloj de la mesita de noche marcaba las 8:00 a.m. Escuchaba el sonido de la cafetera en la cocina y el olor a pan tostado. Me senté de golpe, tocándome el cuerpo. Sentía mi piel, mis cicatrices, el latido de mi corazón. Estaba de vuelta. Fui al baño y me miré en el espejo. Mis ojos eran cafés normales. No había sombras, no había negrura. Lloré durante 10 minutos, agradeciendo a Dios, al diablo y a quien fuera que me hubiera permitido regresar. Bajé a la cocina. Mi esposa estaba allí, leyendo el periódico. Mi hija estaba desayunando cereal. Cuando entré, ambas levantaron la vista.
Buenos días, papá, dijo mi hija sonriendo. Hola, cariño, respondió mi esposa. El café está listo. Todo era perfecto, demasiado perfecto. Me senté a la mesa, tratando de actuar con normalidad, pero mis manos temblaban. Observé a mi hija. Se veía feliz, sana. El monstruo no la había tocado. Cumplió su palabra. Pero entonces noté los detalles, pequeñas cosas. La forma en que mi esposa me evitaba la mirada cuando le servía café. La tensión en los hombros de mi hija cuando me acerqué a darle un beso en la frente. ¿Pasa algo?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Mi esposa dejó la taza en la mesa con un golpe suave. Estás raro hoy, Julián. ¿Raro cómo?, pregunté forzando una sonrisa. Raro como antes, dijo ella, y en sus ojos vi una mezcla de decepción y miedo. Estas últimas semanas has estado tan diferente, tan seguro, tan fuerte. Anoche me prometiste que nos llevarías de viaje a Europa. Me dijiste que habías conseguido un ascenso. Y hoy tienes esa mirada de perro apaleado otra vez. Me quedé helado. El pasajero no solo había usurpado mi vida, la había mejorado. Había sido la versión de mí que ellas siempre quisieron, y ahora que yo había vuelto, el viejo Julián, el Julián cansado, miedoso y traumatizado, era una decepción. Tuve una mala noche, murmuré. Solo necesito tiempo. Mi hija me miró fijamente, y por un segundo, juro que vi algo en sus ojos, una sombra fugaz, un brillo de reconocimiento, como si ella supiera que el hombre que estaba sentado frente a ella ayer no era el mismo que estaba hoy. Y lo peor, parecía extrañar al otro. Intenté volver a mi rutina, renuncié a la funeraria al día siguiente. No podía volver a subirme a una carroza. Conseguí trabajo en un almacén, lejos de los muertos, lejos de las carreteras nocturnas. Pero el cementerio no me había dejado ir del todo. Rogelio tenía razón. Algo se había venido conmigo. Empezó con los reflejos. Al principio eran cosas sutiles. Me miraba en el espejo del baño y mi reflejo tardaba una fracción de segundo en imitar mis movimientos. Me cepillaba los dientes y el otro yo parpadeaba cuando yo no lo hacía. Luego fueron los sueños. Cada noche volvía a la carretera. Volvía a conducir ese Cadillac monstruoso, buscando almas perdidas en la niebla. Y en los sueños no sentía miedo, sentía poder, sentía hambre. Despertaba sudando, pero con una extraña satisfacción en el pecho, como la de un adicto que acaba de recibir su dosis. Un mes después de mi regreso, estaba conduciendo mi auto particular por una avenida transitada. Era de día, pleno mediodía. Me detuve en un semáforo rojo. Miré por el espejo retrovisor para ver si venía alguien detrás. Y lo vi. Sentado en el asiento trasero de mi pequeño sedán, estaba don Rogelio. Llevaba su sombrero de paja y me sonreía con esos dientes podridos. «La carretera te extraña, Julián», susurró, aunque no movió los labios. «Tienes talento. Eres el mejor recolector que hemos tenido en décadas». Me giré violentamente hacia atrás. El asiento estaba vacío. Pero cuando volví a mirar al frente, el semáforo había cambiado a verde y los coches detrás de mí tocaban el claxon. Esa noche, mi hija entró a mi habitación. Mi esposa dormía a mi lado. «Papá», susurró ella en la oscuridad. «¿Qué pasa, hija?», pregunté adormilado. Ella se acercó a mi lado de la cama. La luz de la luna iluminaba su rostro. «Él me dijo que te diera un mensaje», dijo con una voz que no era la suya. Era una voz metálica, fría. «¿Quién?». «El amigo que estuvo aquí cuando Dijo que tú te el contrato fuiste. Tiene una cláusula de renovación automática. Dijo que 12 no son suficientes para siempre. El hambre siempre vuelve». Mi hija sonrió, y en esa sonrisa vi el abismo. Sus ojos se volvieron completamente negros por un instante. Y dijo que la próxima vez no seré yo quien espere en casa. La próxima vez yo iré contigo. Grité y encendí la luz.
Mi hija estaba parada allí, frotándose los ojos, con cara de sueño y confusión. «Papá, ¿por qué gritas? Tuve una pesadilla y vine a ver si podía dormir con ustedes», dijo con su voz normal, asustada. La abracé, temblando, llorando, diciéndole que todo estaba bien, pero yo sabía la verdad. La semilla estaba plantada. El cementerio había tocado a mi familia. El pasajero había dejado una puerta abierta dentro de mi propia casa. Ahora, escribo esto desde un motel barato, a 3 estados de distancia. Me fui esa misma noche. No podía arriesgarme a que la cláusula de renovación se activara con ellos cerca. Si el cementerio tiene hambre, que venga por mí, pero que los deje a ellos en paz. He vuelto a conducir. Compré una vieja camioneta fúnebre en un deshuesadero. No porque quiera, sino porque es lo único que mantiene las voces calladas. Mientras conduzco, mientras recolecto a los perdidos que encuentro en las carreteras secundarias, el cementerio me deja tranquilo. Soy su empleado del mes, su cazador favorito. Así que escúchame bien. Si alguna vez vas conduciendo de noche por una carretera solitaria y ves una carroza fúnebre, vieja, negra y oxidada, no intentes rebasarme. No me hagas luces. Y por lo que más quieras, si ves a alguien haciendo dedo en el acotamiento, no pares. Déjalos ahí, porque probablemente yo ya voy en camino por ellos. Y si trabajas en esto, si alguna vez te toca llevar un cuerpo de noche y sientes ese frío en la nuca, recuerda mi historia. Pon la vista al frente. Sube la música. Canta, grita, llora si quieres, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, mires por el retrovisor, porque hay cosas que están esperando a que hagas contacto visual para abrir la puerta, y una vez abierta, nunca se cierra del todo. Esta es mi condena y mi advertencia. Si esta historia logró que miraras tu propio espejo con desconfianza, si sentiste ese escalofrío recorrer tu espalda, por favor, suscríbete al canal ahora mismo. Estamos a nada de los 1000 suscriptores, y tu apoyo es lo único que mantiene estas historias vivas. Dale like, activa la campanita y comparte esto con alguien que necesite saber la verdad sobre las carreteras. Nos vemos en la próxima, si es que logro regresar.